Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este canal, donde vamos a encontrar una gran variedad de temas sobre cirugía general o medicina en general. Yo soy Javier Oliva, especialista en cirugía general. Hoy vamos a tratar sobre la cicatrización, un tema muy importante en la medicina y sobre todo en la cirugía. El sumario de esta presentación de hoy es el que vemos en pantalla. Vamos a hacer un breve recuento de la piel, ver los conceptos básicos de la cicatrización, cuáles son sus tipos, las fases de la misma, los factores que intervienen en ella, sus complicaciones y cuáles podrían ser algunas cicatrizaciones patológicas. En la morfología de la piel vamos a ver que esta está formada por varias capas: la dermis, la epidermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa de la piel, con un grosor de 0.04 a 1.5 milímetros. Esto dependiendo, por supuesto, de la localización de la piel que estemos midiendo, dependiendo así a su vez de la capa de queratina que se encuentre en esta zona, siendo de mayor grosor en la planta de los pies y la palma de las manos, porque son de un epitelio queratinizado con abundante queratina. También vamos a ver que existe la unión dermoepidérmica, que presenta una gran complejidad de estructura y función, y es la unión de la dermis con la hipodermis, y también actúa como un soporte estructural para la dermis y proporciona la unión entre estas dos capas. La dermis es la capa intermedia y constituye el 95% del espesor total de la piel. La dermis está constituida por tejido conectivo fibroso principalmente, y a través de él discurren las redes nerviosas y vasculares y los apéndices que dan lugar en la piel. Aquí apéndices como estos pueden ser los aparatos pilosebáceos, las glándulas sudoríparas, entre otras estructuras. En la hipodermis también vamos a ver que es la capa más interna de la piel y compuesta por lóbulos de adipocitos separados por tabiques fibrosos, formando sacos de tejido adiposo. Los anejos cutáneos son conjuntos de aparato pilosebáceo con el músculo pilorector, las glándulas sebáceas, sudoríparas, apocrina, ecrina, las glándulas apocrinas y las uñas. Las propiedades de la piel son varias, pero aquí vamos a ver sobre todo la viscoelasticidad de la piel, las propiedades tensoras de la piel y la extensibilidad de la piel, que son propiedades que nos ayudan en la cicatrización. Y las funciones de la piel. Tiene muchas funciones de barrera, de protección, de intercambio con el medio externo, es decir, intercambiamos electrolitos, intercambiamos temperatura, regulamos el pH, entre otras muchas cosas. La cicatrización es un proceso en el cual es una sucesión ordenada de acontecimientos celulares, humorales y bioquímicos, que comienza con una reacción inflamatoria de carácter agudo y culmina con la síntesis y formación de fibras de colágeno. En organismos inferiores como cangrejos y salamandras existe una cosa que es la regeneración, que en los organismos superiores no existe. La regeneración es la recomposición total del tejido perdido. Y en la cicatrización es cuando aparece una cicatriz, es decir, aquí los organismos superiores evolucionaron y cambiaron por aras del tiempo, dado que la regeneración es más tardada. En el hombre solo podemos ver esto en la fase embrionaria y en algunos tipos de tejidos con células lábiles, como son el hígado y los huesos, donde puede haber una regeneración. La reparación ística puede adoptar dos modalidades. Una es la unión y consolidación adecuada entre las superficies lesionadas, y la otra sería el relleno de la pérdida de esta superficie. Las sustancias esenciales para una correcta cicatrización son la hemosiderina, la reticulina, las proteínas y las vitaminas. La cicatrización se puede clasificar de varias formas. En este caso vamos a ver una clasificación anatomopatológica, que podríamos decir que sería cicatrización de primera intención, cicatrización de segunda intención o de tercera intención. La primera intención se produce cuando la herida se cierra dentro de las primeras horas tras su creación, y los bordes de estas heridas son aproximados directamente. Estas heridas por lo general son heridas quirúrgicas o hechas con objetos filosos, los cuales permiten que hayan bordes de la herida limpios, paralelos entre sí, sin colgajos,
y esto permite que haya un cierre en las primeras horas. Cuando ya un cierre primario retardado es cuando los bordes de la herida son aproximados varios días después de la lesión, una vez solventado el riesgo ya de infección de la herida. Después del tercer o cuarto día, las células fagocitan y ya han entrado en la herida y la angiogénesis ha comenzado. La cicatrización por segunda intención se ve en lesiones abiertas sin cubierta epitelial. La primera intención interrumpida al abrirse la lesión dada por salida de linfa, sangre o cuerpo extraño. Esto se ve muchas veces cuando hay complicaciones en la cicatrización como son el seroma, el hematoma o que no se produce una buena higienización de la herida y perdura algún cuerpo extraño que poco a poco el organismo lo va expulsando. Ya la tercera intención se da cuando es una lesión que está abierta y granulante mediante el estímulo quirúrgico. Y aquí podemos ver que son los injertos libres o un cierre retardado. El cierre retardado son aquellas cicatrices que cierran muy lentamente y necesitan ya de un tratamiento quirúrgico para cerrar. Las fases de la cicatrización están descritas en diferentes bibliografías con varias fases. Aquí les muestro una de las más desglosadas, pero a su vez pueden ver que la cápite de la fase regenerativa engloba de la fase 2 a la fase 4 de las que les estoy mostrando. Y aquí tenemos un gráfico tomado del Savington donde podemos ver qué va ocurriendo en cada una de estas fases. La fase inflamatoria celular es la fase inicial de la cicatrización y en esta existen dos factores de gran importancia, que son la reacción inflamatoria y la hemostasia. La reacción inflamatoria ayuda con la limpieza y la eliminación de los residuos celulares y de los elementos extraños que se puedan encontrar. Primero ocurre una breve vasoconstricción, la cual después da paso a una vasodilatación de las arteriolas y las vénulas, las cuales permiten una permeabilidad capilar y por medio de mecanismos quimiotácticos se produce la diapédisis, que no es más que el paso de estas estructuras, ya sean neutrófagos, macrófagos y fagocitos, al área donde está la lesión, migrando estos diferentes tipos celulares y produciendo así la inflamación y el exudado inicial. Y también podemos ver que existe una agregación plaquetaria, lo cual ayuda con la hemostasia. En la fase de proliferación o fase de neovascularización o fase de angiogénesis, se puede encontrar así en diferentes bibliografías, lo que se produce es la sustitución de los vasos lesionados por nuevos vasos. Estos nuevos vasos se originan a partir de los vasos preexistentes. Esto se presenta del segundo al tercer día. Hay que aclarar que estas fases no ocurren en un orden continuo, sino que muchas veces se superponen unas a otras, es decir, unas inician antes de que las otras terminen. En la fase fibroblástica o de estimulación de los fibroblastos es la fase más importante del proceso de cicatrización, porque es donde el complejo proceso de la cicatrización inicia por la aparición de los fibroblastos en la herida, que ocurre alrededor del tercer día. Y estos ayudan a constituir el tejido de granulación, gracias a la hiperplasia de fibroblastos y angioblastos. El tejido de granulación es un tejido muy importante a conocer por los médicos, porque nos ayuda a definir si una herida está progresando correctamente o no. Aquí podríamos clasificarlo en útil y no útil. El útil, vamos a ver que es un tejido el cual tiene una membrana firme, rojo brillante, y los gránulos de esta membrana son gránulos finos. No sangra con facilidad, no tiene mal olor, no tiene casi exudado y no exuda. Y los tejidos vecinos no se encuentran irritados. Y en la periferia crece el epitelio. En el caso del tejido de granulación no útil o patológico, vamos a ver que este tejido es más pálido, pudiendo llegar a cianótico, y se encuentra húmedo, con determinada cantidad de exudados o transudados, hasta cierto punto pudiendo llegar a ser edematoso y friable. Los gránulos son gruesos y irregulares y sangra con facilidad, pudiendo llegar incluso a tener un olor desagradable y ser fétido, y irrita la piel cercana que se encuentra a este tejido de granulación. En la cuarta fase o síntesis de la síntesis de colágeno,
vamos a ver que aquí las células encargadas de sintetizar el colágeno empiezan a producir esta estructura basada en los aminoácidos como la prolidoxina, hidroxiprolina y la hidroxilazina. A partir del quinto a séptimo día, la síntesis de colágeno aumenta rápidamente y alcanza el valor máximo en la segunda semana. La cicatriz en vías de formación alcanza el mayor volumen y se conoce como la cresta de cicatrización. La síntesis de colágeno decae a partir de la cuarta semana y finalmente se equilibra con la destrucción del colágeno producida por la colagenasa. Aquí tenemos que tener en cuenta que las fibras de colágeno que se van formando se forman de manera desordenada, ¿ya? Y posteriormente la enzima colagenasa se encarga de destruir estas fibras de colágeno desorganizadas para dar su paso y permitir que se vaya estructurando. Por eso es que el proceso de cicatrización es lento. Y aquí podemos ver que estamos alrededor de un mes de la lesión. ¿Cuántas veces no hemos visto retirar los puntos a la semana o a las 2 semanas? ¿Por qué? Porque el proceso de cicatrización no es solo la epidermis, no es solo lo que se ve. También por debajo de esta se mantiene el proceso de cicatrización. Aquí vamos a ver ya la contracción de la herida. Esto ocurre en las cicatrices por segunda intención, es decir, no es una fase que ocurra en todas las heridas, aproximando los bordes con un espesor y profundidad de la herida. Suele iniciarse alrededor del tercer día, pero hay que tener en cuenta que es con heridas que tienen pérdida de tejido. Hacia el noveno día, los bordes evidencian un movimiento centrípeto que coincide con el fenómeno de migración de las células epiteliales. Las heridas circunferenciales tienden a contraerse menos y el ritmo de contracción es de 0,6 a 0,75 milímetros por día. La epitelización forma una barrera física que impide la pérdida de líquidos y la invasión bacteriana, y la migración del estrato germinativo epitelial alcanza el vértice, la vertiente opuesta a la herida. La velocidad es de unos 0,2 milímetros por día. Cada borde es capaz de progresar hasta 3 centímetros. Aquí podemos ver que ya en heridas mayores de 6 centímetros hay que tomar determinadas medidas. Cuando nos referimos a los centímetros, no es longitudinal, sino circunferencial. Y en la fase de remodelación, que ya entre el tercero y sexto mes, adaptan la ordenación espacial de la fibra, lo que les mencionaba anteriormente, y la lisis del colágeno por la colagenasa. La lisis del colágeno lleva al resultado final de la pérdida en cantidad total de colágeno, pero no en ganancia en calidad, y resistencia a la cicatrización, al quedar las fibras constituyentes mejor dispuestas y mejor orientadas. La reparación de los tejidos no ocurre de la misma manera. Como les comentaba al inicio, hay tejidos de células lábiles, inlábiles y semilábiles, es decir, tejidos que tienen la capacidad de regenerarse y otros de cicatrizar. Hasta ahora lo puesto es sobre todo en el tejido epitelial, pero por ejemplo en el tejido tendinoso existe un tejido de granulación y una fibroplasia consecutiva hasta que se logra la cicatrización. En el tejido muscular lo que hay es una sustitución de ese tejido muscular por un tejido conectivo, es decir, el tejido muscular no se regenera. El tejido óseo produce una regeneración osteoblástica y angioblástica, lo que conocemos coloquialmente como callo óseo. En el caso del tejido nervioso, aquí no existe regeneración celular, solo se pueden regenerar los axones si estos pertenecían a una célula nerviosa viva. Hay diferentes factores que intervienen en la cicatrización. Tenemos factores locales y factores generales. Dentro de los factores locales, por supuesto, hay que ver las características de esta lesión. Si hay tejidos necróticos, si se debridó correctamente, si hay cuerpos extraños o hay contaminación en esta herida, si está bien irrigada el área o si hay edema u obstrucción linfática, si están bien afrontadas las superficies, si hay hematomas o no, si el lugar donde se produjo la lesión es un lugar donde el paciente había recibido radiación, si es un lugar con dificultad para la movilización o si es que se realizó alguna técnica quirúrgica. En los factores generales vamos a ver que el estado de salud del paciente es muy importante. Recuerden que hay que tener en cuenta que hay que tener un buen estado nutricional para producir una buena cicatrización.
Por eso la deficiencia de nutrientes, de aporte sanguíneo, de vitaminas, afectan al resultado final de la cicatrización, como también las diferentes alteraciones en la temperatura, ya sea fiebre o hipotermia. La inmunosupresión o el consumo de determinadas drogas citostáticas también produce una disminución de la cicatrización, dado que estas drogas afectan a todas las células del organismo. Y también existen un número de enfermedades por características propias que producen afectaciones en la cicatrización. Por eso estas enfermedades son de tener en cuenta cuando se va a realizar un proceder quirúrgico sobre el paciente, porque si el paciente presenta alguno de estos factores que hemos dicho, puede presentar algún trastorno o alguna complicación en la cicatrización. Las más frecuentes de estas complicaciones serían el seroma, el hematoma, la diesencia, la evisceración, las cicatrices hipertróficas y queloideas, la herniación de la herida, las cicatrices que pueden quedar dolorosas y ya las cicatrices ulcerosas. Aquí tenemos que hacer, por ejemplo, la salvedad de que la evisceración tiene que ser en una herida que penetre en cavidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una salida de vísceras. Las cicatrizaciones patológicas, es decir, podemos clasificarlas en defectuosas y patológicas. Las defectuosas podríamos decir que son cicatrices hundidas, separadas, irregulares, montadas, con adherencia a planos profundos. El tratamiento por lo general es la extirpación de esta cicatriz y volver a suturar. Ya las cicatrices patológicas incluyen las cicatrices calcificadas, las hipertróficas, las queloideas. Aquí vamos a ver que las cicatrices hipertróficas son elevadas, eritematosas y pueden originar dolor o prurito y están limitadas a las zonas originales del trauma y aparecen rápidamente después de la herida, aumentando su tamaño en los 3 a 6 primeros meses. En cambio, los queloides son exclusivos de los seres humanos. También es elevado, eritematoso y pruriginoso, pero se extienden a la piel sana, más allá de la zona del trauma y nunca regresan. Y suelen aparecer más tarde o meses o años tras la agresión. El tratamiento del queloide podríamos tener varias líneas de tratamiento, como serían la cirugía, la terapia con láser, la infiltración de esteroides, la presión sobre el queloide, la radioterapia o geles de silicona. En los cuidados generales de la herida quirúrgica tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo y los factores que son necesarios para la correcta cicatrización. Por eso, la higiene y la limpieza de la herida son muy importantes para evitar los cuerpos extraños, la invasión bacteriana. El uso de apósitos también es necesario para lo mismo. La termoterapia, ya sea frío o caliente, inicialmente se usan frío alrededor de las primeras 48 o 72 horas para disminuir el efecto vasodilatador y la inflamación producida normalmente en la herida, y posteriormente se utiliza el tibio o caliente para que aumente la vasodilatación y permita el retorno de todas esas células que quedaron en el área de la lesión. La nutrición, por supuesto, para el aporte de nutrientes y vitaminas y proteínas y los cuidados generales que requieren todos los pacientes con patologías especiales, evitando su descompensación y así producir factores de riesgo o complicaciones en la cicatrización. A tener en cuenta sobre el apósito, aquí tenemos una tablita tomada del Savington, donde nos explican las principales características que debe tener el apósito ideal. La bibliografía que utilizamos para esta presentación es el Tratado de Cirugía Savington, un artículo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y el libro de autores cubanos de cirugía. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final y recuerden que aceptamos sugerencias sobre temas que ustedes estén interesados. Muchas gracias y hasta la próxima.